En Playa Honda se encuentra la Clínica Canaria de Cirugía Plástica y hoy hemos querido conocer más. El doctor Cortés se encuentra con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Yo creo que hay que empezar por el principio. ¿Qué es exactamente esta Clínica Canaria de Cirugía? Bien, la Clínica Canaria de Cirugía Plástica, que la fundé en el año 2001, es un centro en el que se realizan consultas, se realizan pequeños tratamientos que luego, pues cuando son grandes tratamientos, se tienen que llevar a un centro debidamente autorizado. En este caso, y aquí en Lanzarote, el centro para nosotros de referencia, sin ninguna duda, es la Clínica Giorgani de Costa Teguise. Entonces, aquí en la clínica, pues insisto, hacemos consultas, hacemos pequeños tratamientos y atendemos pues todas las necesidades relacionadas con la cirugía reparadora y con la cirugía estética. ¿Cuáles son, digamos, esas grandes intervenciones en que podríamos dividir los tratamientos que se realizan? Bueno, fundamentalmente la cirugía reparadora la podríamos dividir en cirugía facial y cirugía corporal. A su vez, la cirugía facial pues, se encargaría de temas vinculados, por ejemplo, al rejuvenecimiento facial, temas vinculados a determinadas deformidades, como por ejemplo pues, tener una nariz grande, o tener unas orejas abiertas, o tener unas bolsas palpebrales excesivas, o tener una papada exuberante. Eso sería cirugía facial. La cirugía corporal pues sería de cuello para abajo, desde la cirugía torácica vinculada a las mamas, tanto en hombres que tienen un exceso de mama, que se llama ginecomastia, como en mujeres que tienen una falta de desarrollo y se llama hipomastía. En el caso de los hombres, pues sería una resección de esa pequeña glándula con una liposucción de toda la parte anterior del tórax. Y en el caso de las mujeres, lo que haríamos es introducir un implante y simultáneamente, si fuera necesario, subir ese seno que ha caído y que está pequeño. También hacemos reducciones mamarias, es decir, señoras que por una serie de circunstancias, excesos de peso o partos repetitivos, tienen unas mamas grandes, pues las hacemos más pequeñas, las colocamos en su sitio y luego hacemos la cirugía abdominal clásica, la abdominoplastia, las liposucciones, etcétera. Nosotros vamos a empezar por el principio y dicen que la cara es el reflejo del alma. Pues sí, pero también, dicho esto, la cara es el espejo del alma, pero el espejo es algo que no tiene memoria. Es decir, que cuando nosotros hacemos una cirugía, la hacemos porque el paciente tiene un problema de autoimagen. Y lo cierto es que ese problema se le soluciona tan rápido que el paciente pierde la referencia anterior y la paciente muchas veces ya no se acuerda. Ese es uno de los motivos del por qué en cirugía plástica siempre se hacen fotografías de antes y después, ya no solo también para que el paciente se acuerde de cuál era su circunstancia, sino además con fines técnicos para corregir determinados pequeños detalles que se hayan podido quedar postergados. Se ha innovado mucho dentro de todo lo que es este mundo y usted ha innovado también. Bueno, yo en la medida de mis posibilidades pues he aportado alguna cosa en cirugía facial. Por ejemplo, en el 89 introduje en España, yo venía de Brasil, que estuve muchos años fuera con el profesor Ivo Pitangui en Río de Janeiro, y introducimos lo que se llama el lifting frontal superiostal, ¿no? El lifting frontal superiostal es un conjunto de técnicas que consisten en tratar los grupos musculares de la zona frontal, periorbitaria, recolocarlos pasando por debajo de esos músculos, pegados al hueso, pegándonos al hueso y desenganchando la musculatura y recolocándola. Eso nos permite fundamentalmente dos cosas. La primera es poder elevar la cola de las cejas de los pacientes de tal modo que la distancia entre el canto externo y la cola de la ceja antes tiene una distancia y después tiene otra distancia.
Eso es lo primero. Lo segundo es que nos permite también hacer eso mismo sin necesidad de elongar la frente. Es decir, no se trata de grandes tracciones, sino de tratamiento. Y el tercer punto es que nos permite reposicionar las patas de gallo, esa musculatura que se ha descolgado, que provoca el efecto cortina. Cuando recogemos una cortina se nos arruga y al reestirar la teórica cortina, pues reposicionamos todo en su sitio y le damos un aspecto completamente más joven, más correcto, más visualmente adecuado a el problema que puede tener una señora que es capaz de no ver que tiene arrugas en la frente, que tiene el cuello caído, que tiene flacidez, pero en cambio en lo que sí se fija es en la famosa pata de gallo, ¿no? ¿Todos este tipo de tratamientos son para siempre, son definitivos? Sí, en principio es definitivo en la medida de que hay que tener en cuenta de que el tiempo continúa pasando. Es decir, yo puedo coger una señora que tiene un aspecto, tiene una edad y sacarle 10 años de encima. Pero lo que está claro es que a partir del momento que la opere continuará envejeciendo y tal. Dicho esto, para que nos hagamos una idea en general, lo adecuado sería que una mujer se hiciera del orden de 2 a 3 liftings a lo largo de su vida, para llegar a los 65 años espectacular, correcta, sin una pizca de flacidez, con el envejecimiento normal, pero sin excesos. Y eso es quizá, ya en la escuela en la que yo estudié, en los años 80, pues hablábamos de esto, ¿no? El profesor Pitangui hacía mucha insistencia en que los mejores resultados, además, son los que no ven, que no se nota que hay algo fuera de lo normal. Es decir, el mejor resultado es el natural, el que una señora se quita 10 años encima y la amiga, en vez de decir, me acabo de hacer un lifting, no, lo que le preguntan es, ¿te has cambiado el peinado, no? O hacen el cuchillo de decir, mira, esta desde que la ha dejado el marido parece que tiene mejor cara, ¿no? Y en definitiva lo que ha hecho la señora es hacerse un lifting natural, un lifting que sea socialmente admisible, porque la sociedad también es muy cruel y la sociedad, en cuanto hay algún estigma quirúrgico, sobre la marcha se señala a ese personaje. Ejemplos en la televisión los vemos todos los días, ¿no? Por lo tanto, el gran punto de la cirugía estética hoy en día es conseguir resultados claros, pero que queden dentro de lo que sería la normalidad. Es decir, que esa señora que aparenta muchos menos años de los que tiene es porque le viene de genética. Y eso sería el punto adecuado de resultado. O sea, que a la paciente no le va a quedar ninguna marca visible de que haya pasado por... No, en principio no, porque fíjese, incluso a nivel de las incisiones que se necesitan para esto, antes hacíamos unas incisiones rectas que al traccionar el colgajo hacia atrás nos provocaba un cierto escalón. Hoy en día, gracias a esta incisión que hacemos, hay una continuidad. Y hay una continuidad y la persona puede llevar el pelo recogido sin que tenga ese estigma de la cicatriz en la parte posterior, sin ir más lejos, ¿no? Hablaba que lo natural o lo ideal sería que nos pudiéramos hacer 3 lifting a lo largo de nuestra vida aproximadamente. ¿Cuál sería la edad recomendada para hacer una primera o depende del tipo de envejecimiento? Mire, podríamos generalizar, ¿eh? Hay gente para todo, hay envejecimientos muy prematuros y otros muy tardíos, pero la media nos dice que el primero se debería hacer sobre los 45, que puede ser a los 40 o puede ser a los 50. El segundo, lo lógico, se hiciera 10 años más tarde, alrededor de los 55, y el tercero a los 65. Pero también es cierto que no hace falta hacerse 3 liftings en la vida, con hacerse 1 o 2 es suficiente. ¿Cuándo hay que hacerse un lifting? Cuando hay objetivamente signos que delatan una edad superior a la que uno realmente tiene. Esa es la indicación primordial.
hacerse un lifting porque sencillamente pues, por una cosa personal, porque te has separado de tu pareja, etcétera, quizá no es lo más recomendable. La paciente en general, la gente es inteligente en general, ¿no? Y la gente lo que hace es que hace cualquier tratamiento para sí mismo. Esto de hacerse algo para el otro o para lo que dirán o la familia o los amigos o el trabajo, no suele traer buenas consecuencias. Cuando un paciente queda satisfecho, generalmente es cuando toma la decisión de hacérselo para él mismo. Una señora que se ve, se mira en el espejo y dice, me voy a hacer una cosa para mí, para verme mejor, para sentirme, para inocularme una inyección de moral. Cuando se hace con esta perspectiva, el resultado siempre es bueno. Vamos a pasar a otro asunto, si le parece bien. Las narices son también muy importantes y nos preocupan mucho. Siempre nos estamos mirando y diciendo aquello de, uy, esta nariz. Mire, a nivel de la nariz, también, pues, esta clínica y yo personalmente... Tiene un método muy efectivo y muy duradero. Sí, hemos introducido un poco la filosofía Jacques Chine, que ha sido el padre, es un cirujano norteamericano, perdón, que ha sido el padre de la cirugía de la nariz, de la cirugía de aumento nasal, porque siempre hemos imaginado que operarse la nariz era reducir la nariz. Y hay gente que no, hay gente que tiene una nariz pequeña muy fea, y lo que hay que hacerla es hacerla más bonita y más grande. Para hacerla más grande hay que añadir algún material. Esto en términos generales. Sin embargo, a nivel de la punta, la filosofía Jacques Chine o la filosofía Paul Tessier lo que preconiza es colocar un escudo en la misma punta cartilaginoso obtenido o de detrás de la oreja o del propio septum, del propio tabique, y entonces este escudo se coloca delante de la punta, por debajo de la piel, y nos da una serie de ángulos importantes. La técnica de la colocación de un injerto en la punta lo que hace es dotar a la nariz de unos puntos de luz y de unos ángulos vistos de diferente posición que le dan una nariz más graciosa, menos... La nariz roma es una nariz muy inexpresiva. Cuando una nariz tiene una cierta angulación, nos da un resultado infinitamente mejor, nos mejora de una manera importante tanto el perfil en general como el propio perfil de la nariz. Y esto, si le añadimos, pues hacer una rinoplastia clásica, es decir, si está ancha, hacerla estrecha, si está excesiva, hacerla recta o hacerla cóncava, si tiene una punta, unas narinas excesivas, reducirlas. Es decir, hay una serie de complementos en una nariz, pero la guinda del pastel es ese escudo de cartílago en la punta, ¿no? La verdad que parece que te cambia absolutamente toda la cara. ¿Es lo mismo o se trabaja la misma técnica cuando hablamos de un trauma? No, en un trauma es totalmente distinto. Lo primero que tiene que hacer un cirujano de urgencias cuando ve un paciente con un traumatismo nasal, bueno, si tiene la opción de poder llamar a un cirujano plástico, es mejor que lo trate un cirujano plástico que no un cirujano general o un traumatólogo. Eso es de sentido común. O un otorrino. Pero pese a todo, en un acto inicial, en un traumatismo, el propio cirujano plástico tiene la obligación simplemente de reposicionar todo más o menos en su sitio, dejar pasar un plazo prudente, mínimo de 3 a 6 meses, para volverse a plantear el hacer ya una corrección definitiva en un contexto sin hemorragia, sin inflamación, sin el golpe que haya surgido, sea un puñetazo, sea un accidente de tráfico, una caída accidental, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, siempre hay que hacerlo, las cosas delicadas y finas, en diferido. En urgencias no se deben de hacer.
O sea que si nosotros hemos sufrido algún tipo de trauma, posteriormente iremos a nuestro cirujano para arreglarnos y quedarnos en perfecto estado de regularidad. Exactamente tiene que ser así. ¿Qué más deberíamos de saber, sobre todo si decidimos que queremos mejorar nuestro aspecto facial? Bueno, lo primero, insisto, es tener claro el porqué. Y ese porqué, ya hemos dicho, es decir, bueno, yo me quiero ver mejor, yo me quiero ver personalmente, quiero aumentar mi autoestima, si tengo complejo, porque hay gente, por ejemplo, que tiene complejo de que le hagan una foto, sobre todo de medio perfil, porque se le ve un poco el dorso nasal. Entonces, en ese tipo de señoras, de personas, hay que valorar muy bien en la conversación inicial qué es lo que realmente quieren, en el sentido de que a veces también hay personas que te dicen una cosa, se hacen una fantasía y el cirujano plástico tiene que cogerlas y aterrizarlas. Primero ponerlas con los pies en el suelo. Mire, señora, usted tiene este problema de diagnóstico y tenemos esta y esta otra alternativa. Hacer un estudio previo fotográfico para tener claras cuáles son la situación y ese estudio, como es lógico, llevárselo al quirófano, porque yo no tengo por qué de memoria acordarme de cómo era la nariz de esa señora, no, mientras la estoy trabajando tengo que tener las fotos allí para ver qué es y qué es lo que voy a corregir a nivel de la nariz. Pero ya hablando desde un punto de vista más general, claro, hay que analizar otros aspectos, porque a la gente sí puede venir solo porque no le gusta su aspecto nasal, pero hay gente que tiene otros problemas añadidos y que no los sabe, no sabe qué son esos problemas. Tenemos aquí un caso, por ejemplo, de una señora con 68 años que venía pues porque veía que tenía mucha piel en los ojos, tal, cuando esta señora tenía un cuello completamente caído, ¿no? Entonces, claro, hay que intentar reorientar al paciente. Quiero llamar la atención en relación a cirugías mini. Todo lo mini, mal asunto. Lo mini, mal asunto. Cuando un cirujano habla de mini lifting, yo personalmente me quedo un poco escéptico porque es como arreglar una casa vieja a trozos, ¿no? Arreglo esta pared, pero aquella no, la mitad del suelo, la mitad... No, no puede ser. Las casas viejas y las caras hay que tratarlas en un conjunto. Y hay algunas caras que son más evidentes que otras a la hora de hacer un trabajo. Es decir, hay personas que con una cirugía a lo mejor del tercio superior y con los ojos es suficiente porque su problema estaba más en las arrugas frontales y en un exceso de piel, y la zona cérvico-facial pues está relativamente bien conservada, que puede esperar, se puede demorar hacer una cirugía mayor, pero en general esto no va así. En general, cuando viene una señora por un tema, ya ves otros. Y conviene decírselo, no por crearle la necesidad, que podría ser la crítica, sino porque el paciente seguro que de eso se dará cuenta después. Seguro. Es decir, hoy viene usted porque tiene un problema de patas de gallo, yo se lo resuelvo, pero luego usted dirá, caramba, ¿cómo es que no me ha hecho usted nada aquí abajo? ¿O cómo es que yo ahora me veo esto? No, esto ya lo tenía. Por lo tanto, es vital que el cirujano instruya, amplíe los defectos en el sentido de decirle, mire, a usted le pasa esto, esto y esto. Y ahora usted libremente decide si se va a hacer esto, todo esto, o se va a hacer una parte, teniendo en cuenta las consecuencias desde un punto de vista de imagen que van a representar. Pues doctor, muchísimas gracias por esta clase tan instructiva y sin lugar a dudas sabemos que estamos en buenas manos en esta clínica canaria de cirugía. Muchísimas gracias y muy amable.